Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y en el vídeo de hoy, bueno, yo creo que va a ser bastante interesante y va a ser bastante útil, porque os voy a hablar de 5 de los errores que cometí cuando empecé a entrenar. Cuando comencé a entrenar cometí cientos y cientos de errores, pero bueno, si los tengo que contar todos en un vídeo, ese vídeo puede durar unas 6 o 7 horas. Así que vamos a empezar por 5 en este vídeo y si veo que os gusta y lo queréis, pues me lo dejáis en los comentarios y haré una segunda parte. En cualquier caso, antes de empezar vamos a irnos a entrenar, que toca día de hombros y el señor Chris Pacino se nos va a unir para los dos primeros vídeos. A todo esto, estaría bien que me pusiese una camiseta porque evidentemente no voy a ir por la calle sin camiseta, así que... Vale, ahora sí, vámonos a entrenar. All the good girls you take out for dinner, but all the bad girls you take out for liquor. All the good girls, they don't pull the trigger, but all the bad girls, they pull it much quicker. It's never too late to get down and party, switching from good to bad cause you're naughty. Feel it inside, oh inside your body, let it come out with shots of Bacardi. Just let your body go, we'll take it nice and slow. Just let your mind be free and come in close. All the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. All the good girls, they act like beginners. All the bad girls, they know that they're sinners. All the good girls are really good kissers, but all the bad girls are really good strippers. Baby, don't slow it down, let's keep going. I think that you and I should lose clothing. I think that all good girls just need coaching. So let me show you how, let's get on it. Just let your body go, we'll take it nice and slow. Just let your mind be free and come in close. All the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Oh, the good girls, they go to heaven, but the bad girls, they get backstage. Bueno, pues primer error que cometí cuando empecé a entrenar, yo creo que el más típico que cometemos todos, es centrarme en el peso y no en la técnica. Yo entraba en el gimnasio, metía discos, todos los habidos y por haber, hasta reventar y a levantar el máximo peso posible. Y hasta la lesión. Hasta la lesión, ya está. El ego lifting, creo que más que nada los chicos, Sí. no sea nada de sexismo ni nada, pero No. creo que más que nada los chicos somos más tontos en eso. Sí, Somos bastante más somos tontos. más, a ver quién levanta más. Más Yo bruto. levanto más que tú. No, yo levanto más. Siempre así, más bruto. Más Y no sé si tú, pero yo, por ejemplo, me ponía como un objetivo de peso, Sí. que es una tontería, Tiene porque, ningún sentido. pero por ejemplo, la barra de press banca, Sí. para mí el objetivo era llegar a 10 repeticiones de 80 kilos. Sí, Antes igual. no tenía pecho. Sí, ¿no? O sea, Sí, si no lo levantaba, Sí. es que no tenía pecho. Sí, no, yo también. Yo decía, venga, va, hoy quiero levantar X kilos en tal ejercicio. O sea, cuidado el razonamiento. No es quiero hacerlo lo mejor posible. No, quiero levantar X kilos a cualquier coste. Ya. Y la verdad es que era un error que no... A ver, no era solo yo, pero en mi caso, en mi gimnasio, Oh, era Dios. así. Sí. Era levantar, no sé, y no sé para ti también, pero para mí el ejercicio maestro era el press banca. ¿Qué press banca? Con barra, no con Press mancuernas. banca. No va a ser que vayamos a buscar más amplitud ni nada. No. Press banca total, movimiento pro total y a levantar el máximo peso posible. El peso no deja de ser una herramienta, o sea, no es nada más, es una herramienta que te permite alcanzar un X estímulo, pero no
más no siempre es mejor, y en este caso ni muchísimo menos. Es un factor más de la sobrecarga progresiva. Ya está, que ahí está el segundo error que cometí yo. Qué buena transición, ¿no? Ahí, plaga. No, pero el segundo error era que no aplicaba la sobrecarga progresiva. Yo entraba en el gimnasio y cada día, o prácticamente casi cada día, levantaba los mismos pesos. Ya está. Decía, hoy 80 kilos, mañana otros 80, pasado otros 80. Yo tuve suerte porque como tuve mi entrenador de boxeo, bueno, por lo menos. esta noción de sobrecarga progresiva siempre ha sido como en mi cabeza, en mi mente. Ahí sí tuviste Siempre suerte. aprendí así, Eso. pero Ahí tuviste suerte. Claro, yo no había sobrecarga progresiva de ningún tipo y yo pues eso, repetía los mismos ejercicios, mismos pesos, día tras día y evidentemente, como os podéis imaginar, el progreso, hombre, no era inexistente, pero no era ni un 5% de lo que hubiese podido ser si hubiese hecho las cosas bien desde un buen principio. lo que es importante es que en un principio vais a ver progreso sí o sí, en verdad, que lo hagáis bien o mal. Este progreso es como... A corto efemero. plazo, a corto plazo. Exacto, Eso. es efemero. Lo que va a pasar si seguís con una técnica mediocre es que os vais a lesionar. Y esto es una carrera, vamos, es un maratón, no Es una maratón, es un sprint. Ahí está. Así que Pensad a largo plazo, haced las cosas bien y, repito, técnica siempre más importante que peso Sí. y sobrecarga progresiva sin sacrificar la técnica. Siguiente. No aprender de nutrición. Sin duda alguna es uno de los errores más comunes que todos cometemos al principio. Yo, por ejemplo, cuando empecé me limitaba a entrenar. Entrenaba. Tampoco sabía lo que hacía, pero bueno, por lo menos entrenaba. Me daba unas palizas horribles de 2 o 3 horas, cosa que no es necesario. Pero bueno, como no sabía lo que hacía, yo bueno, iba al gimnasio, sudaba, me pegaba unas palizas del horror y ya está. Volvía a casa, ¿qué hacía? Comía como comía normalmente, pero comía menos. Entonces, ¿qué pasa? El resultado, pues, quemas más calorías, consumes menos, pierdes peso, pero no es suficiente. Por eso, al final, los resultados durante mis primeros años de entrenamiento no eran para nada los que pudiesen haber sido si en vez de ir a lo loco me hubiese sentado tranquilamente y me hubiese preocupado de aprender de nutrición, eso es sobre todo de nutrición deportiva y relacionada en mi caso con el culturismo, y la hubiese aplicado. Pero en mi caso no, yo iba a lo loco, no comía lo que me daba la gana, entre comillas, aunque más o menos intentaba comer sano, pero bueno, todos sabemos que la noción de comer sano puede ser distinta para cada uno, pero en cualquier caso no tenía ni idea de lo que estaba haciendo con la comida y eso desembocó en resultados, pues bueno, poco satisfactorios. Si hay algo que os recomiendo es, por favor, aprended de nutrición. Tampoco digo que os convirtáis en nutricionistas, pero por lo menos las nociones básicas de nutrición, que son los macronutrientes, para qué sirve cada uno de ellos, cuándo es conveniente tomarlos, cuándo es conveniente tomar cada uno de ellos o cuándo es más conveniente tomar cada uno de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos las nociones básicas, más que nada porque es lo que digo siempre. Puedes vivir en el gimnasio si quieres, puedes entrenar 7 horas al día, pero si luego la nutrición no apoya y no sustenta a ese entrenamiento, los resultados van a ser, quizás no sean inexistentes, pero casi. Ya sabéis, porque ya lo he dicho en otro vídeo, que para mí no hay porcentajes. Quiero decir, eso de que muchas veces habremos visto todos de 70% dieta, 30% entrenamiento. No, para mí es 100% dedicación tanto a la dieta como al entrenamiento. Así que si os estáis machacando en el gimnasio para conseguir los resultados que queréis, por favor también preocuparos de lo que hacéis fuera del gimnasio. Lo digo siempre, en el gimnasio estaréis 60 minutos, 90 minutos como mucho, 2 horas si habláis entre series y perdéis el tiempo en Instagram entre series. Pero el resto de las horas del día, es decir, las otras 22, 23 horas, no estáis en el gimnasio. ¿Qué va a tener más impacto? Yo ahí lo dejo. Investigad, leed, estudiad, hablad con gente que sepa de verdad, pero de la forma que sea, aprended nociones básicas de nutrición. Bueno, pues ya me he dado una ducha, que me hacía falta, que justo acababa de entrenar y daba un poquito de pena. Así que vamos a terminar el vídeo con los dos últimos errores, que los voy a juntar porque son del mismo estilo. Ahora en cuanto os lo cuente lo entenderéis. El primero de ellos es el compararse con los demás. Al principio, cuando comenzamos, todos nos comparamos, que si con el amigo, que si con el vecino, que si con la gente, sobre todo ahora con la gente que vemos a través de las redes sociales, cuando realmente
las comparaciones nunca traen nada bueno. La única persona de la que tenemos que preocuparnos y a la que le tenemos que prestar atención es nosotros mismos. Da igual el progreso que tengan los demás, da igual lo que consigan los demás. Tenemos que centrarnos en nuestro propio progreso. Siempre y cuando nosotros estemos progresando cada día, lo que hagan y que consigan los demás tiene que darnos igual. Y digo que el siguiente lo voy a juntar con este porque a raíz de la expansión de las redes sociales creo que se produce mucho, y es el fijarse objetivos poco realistas. La expansión de las redes sociales ha acrecentado estas dos cosas. Por un lado, el compararse con los demás, siempre que estamos en Instagram y vemos a alguien que está mejor que nosotros, siempre tendemos a compararnos. Y en segundo lugar, ha acrecentado el fijarnos objetivos poco realistas. No es realista en 2 meses querer estar como el modelo que seguimos en Insta, que seguramente lleve entrenando y comiendo bien 15 años. No es lógico ni realista pensar que se pueden perder 20 kilos de forma saludable en 2 meses. No es realista querer empezar la operación bikini a finales de mayo para estar bien a finales de junio. Simplemente el ser humano tiende a fijarse objetivos poco realistas. En la vida todo lleva tiempo, y el fitness y la salud no son una excepción. Lo bueno es que el tiempo va a pasar de todas formas, la única diferencia es qué hacemos mientras tanto. Da igual lo que te vaya a costar conseguir un objetivo, si es un mes, si es un año, si son 10 años. Simplemente empieza ya, y cuando haya pasado ese tiempo ya lo habrás conseguido. Pero por favor, tengamos un poquito de sentido común y un poquito de lógica cuando nos fijamos los objetivos. Y ojo, aquí habla la voz de la experiencia, porque yo cuando empecé mis objetivos eran de todo menos realistas. O sea, no es realista el querer hacer un volumen de 4 meses y luego una definición de 8 semanas y ya estar como Arnold. No es realista. Así que olvidaos de lo que veis a través de las redes sociales, centraos en vuestro progreso y centraos en vosotros mismos. Y por favor, cuando os fijéis objetivos, que sea con sentido común y con objetividad. O sea, está bien ser optimista, pero también hay que ser realista. Bueno, pues esto es todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad y que os haya servido, para reconocer algunos errores y que a partir de ahora les pongáis solución. Y si queréis una segunda parte, dejádmelo en los comentarios y la haré, porque ya, como os he dicho al principio, otra cosa no. Pero errores yo los he cometido todos. No os olvidéis de uniros a la familia, os lo agradezco mucho si lo hacéis y nos vemos en la próxima.